Somos testigos de una crisis profunda y sin precedentes que golpea el corazón mismo del sacerdocio. Según Monseñor Schneider, la ruina se arraiga en un designio oscuro que está vaciando la fe desde dentro, formando sacerdotes listos para obedecer, pero incapaces de discernir. La Iglesia, en vez de oponer resistencia, se doblega. Si deseas entender las razones de este fenómeno y su impacto en el futuro de la fe, es indispensable escuchar estas consideraciones. La formación sacerdotal es vital para el destino de la Iglesia, y aún así, en muchos contextos, muestra lagunas que ponen en peligro la solidez del clero. En los seminarios se nota un marcado desequilibrio entre la enseñanza teológica y la filosófica. Por un lado, el magisterio se transmite con cierta ortodoxia, aunque a menudo marcado por una excesiva influencia del Concilio Vaticano II, mientras que por otro lado falta una preparación filosófica robusta. Esta carencia no es un detalle insignificante, sino una debilidad con repercusiones reales en la vida de los sacerdotes y, en consecuencia, en el gobierno de la Iglesia. El problema surge porque, sin una base filosófica sólida que integre lógica y metafísica, la teología corre el riesgo de ser recibida de una manera demasiado fideísta. La fe, de hecho, se funda en la razón, como enseña Santo Tomás de Aquino. Si descuidamos esta jerarquía, alimentamos una mentalidad que percibe la doctrina no como un patrimonio inmutable que hay que custodiar, sino como un conjunto de verdades susceptibles de adaptaciones según las autoridades eclesiásticas del momento. Esto representa un peligro concreto. Al no haber un fundamento racional, se acaba creyendo que la obediencia a la jerarquía es un valor absoluto, olvidando que la autoridad de la Iglesia siempre está subordinada a la verdad de Cristo. Monseñor Schneider ha subrayado cómo, después del Concilio Vaticano II, la filosofía perenne y sana ha sido gradualmente abandonada en los seminarios, dejando a los jóvenes sacerdotes sin las herramientas intelectuales necesarias para distinguir la verdad de las derivas ideológicas. El Papa Pío X era tan consciente de ello que propuso 24 tesis tomistas como base imprescindible para la formación. Hoy, en cambio, esa conciencia parece debilitarse y muchos sacerdotes, carentes de una estructura lógica sólida, se vuelven vulnerables a las modas teológicas del momento o a las derivas modernistas. Un episodio significativo, relatado por el mismo Monseñor Schneider, se refiere al filósofo francés Jean Guitton, amigo del Papa Pablo VI. Después del concilio, el pontífice quiso entender por qué tantos sacerdotes abandonaban el ministerio, y la respuesta fue inequívoca. La formación filosófica insuficiente era una de las causas principales. Sin una sólida capacidad de razonamiento y discernimiento, y sin una lógica bien definida, las convicciones se vuelven frágiles, sujetas a los cambios del tiempo en lugar de permanecer arraigadas en la verdad eterna de la fe. La Iglesia siempre ha tratado de mantener un equilibrio entre razón y fe, evitando tanto los extremos del racionalismo como los del fideísmo. La debilidad en la formación filosófica no es solo una cuestión teórica, sino que tiene repercusiones directas en la vida de la Iglesia. Un sacerdote que carece de bases lógicas y metafísicas sólidas se encuentra sin las herramientas necesarias para distinguir lo que está auténticamente en línea con la tradición de una desviación doctrinal que se disfraza de obediencia. Con el tiempo, esto ha generado una generación de sacerdotes bien formados en el magisterio, pero incapaces de reconocer cuando ciertas interpretaciones de la fe se alejan de la verdad revelada. Santo Tomás de Aquino nos recuerda, de hecho, que así como la gracia presupone la naturaleza, la fe requiere la razón. No se puede construir una teología sólida sin una correcta formación en el pensamiento. Por este motivo,
La Iglesia siempre ha apoyado la filosofía perenne como fundamento de la formación sacerdotal, no solo como disciplina teórica, sino como herramienta indispensable para un desarrollo ordenado del pensamiento teológico. Monseñor Schneider ha subrayado cómo la ausencia de una robusta preparación filosófica expone a los sacerdotes a dos peligros principales. Por un lado, el peligro de caer en el error fideísta, una actitud que excluye la contribución de la razón y reduce la fe a una aceptación pasiva de las doctrinas. Por otro lado, la facilidad con la que se ven atraídos por ideologías modernas que, bajo la apariencia de una actualización teológica, se alejan de la tradición. Sin bases filosóficas fuertes, los sacerdotes pierden los criterios racionales para evaluar correctamente las desviaciones doctrinales. Esta situación hace necesaria una profunda revisión de la formación en los seminarios. La crisis no es fruto de la casualidad o de errores aislados, sino el resultado de decisiones que han llevado a formar sacerdotes débiles, incapaces de resistir y discernir. Un clero educado más en la obediencia ciega que en la búsqueda de la verdad se vuelve fácilmente manipulable, incapaz de oponerse cuando la fe se distorsiona en nombre del progreso o del cambio. Si un sacerdote carece de las bases filosóficas y teológicas para reconocer el error, ¿cómo puede defender a la Iglesia de las desviaciones? Así es como se crea una iglesia guiada en lugar de guía. Y en ese punto, ¿por quién? La insuficiente formación filosófica no es solo un problema interno, sino que incide directamente en la pastoral y en la relación entre sacerdotes y fieles. Por último, un clero no acostumbrado al rigor lógico y al discernimiento racional corre el riesgo de transmitir una fe emotiva, basada más en el sentimiento que en la verdad. Este fenómeno se observa en muchas parroquias, donde la catequesis resulta a menudo superficial e incapaz de afrontar los retos intelectuales del mundo moderno. Sin una preparación adecuada, el sacerdote corre el riesgo de convertirse en un mero repetidor de fórmulas, incapaz de explicar, argumentar y defender la doctrina con firmeza. La fragilidad derivada de esta carencia se manifiesta en una comunidad cristiana cada vez más inclinada al relativismo y a las ideologías del momento, en una época en la que la incertidumbre moral se abre paso en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Si el sacerdote no posee las herramientas para rechazar tales influencias, ¿cómo podrá entonces conducir a los fieles hacia la verdad? Es por este motivo que la filosofía no representa un mero adorno académico, sino una necesidad pastoral imprescindible. Un pensamiento sólido, fundado sobre principios rigurosos, hace la predicación más incisiva y profunda, capaz de hablar no solo al corazón, sino también a la razón, reforzando el vínculo entre la tradición y las exigencias contemporáneas. Monseñor Schneider ha observado que a lo largo de la historia, las crisis más profundas de la Iglesia a menudo han estado precedidas por una disminución de la calidad de la formación filosófica y teológica. Tal debilidad intelectual ha permitido que las herejías más peligrosas germinen en ambientes en los que la lógica y la metafísica habían sido descuidadas, abriendo el camino a interpretaciones distorsionadas de la fe. Hoy nos encontramos ante una situación similar, en la que la falta de diálogo entre razón y tradición amenaza con socavar los pilares de la doctrina cristiana. Sin una preparación intelectual robusta, el clero se encuentra sin las herramientas necesarias para identificar y combatir los errores doctrinales que se insinúan incluso dentro de la misma Iglesia. La solución no reside en reformas superficiales o en nuevos métodos pastorales temporales, sino en un retorno serio al estudio de la filosofía clásica
y de una teología auténticamente católica. Es fundamental que en los seminarios se redescubra el valor de la filosofía perenne, prestando especial atención al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, cuya contribución siempre ha sido considerada por la Iglesia como la guía más segura para una formación intelectual y espiritual sólida. Solo una recuperación profunda y sistemática de las raíces filosóficas puede garantizar una renovación que fortalezca tanto la mente como el alma del clero. La adopción de un currículo que ponga en el centro el rigor lógico, el estudio de la metafísica y la confrontación crítica con los desafíos de nuestro tiempo es indispensable para formar sacerdotes que sepan resistir a las modas teológicas pasajeras y a las presiones externas. En este contexto, el redescubrimiento de la contribución de figuras eminentes como Santo Tomás de Aquino no es solo un tributo al pasado, sino que representa una inversión vital para el futuro de la Iglesia. Solo así se podrá formar un clero capaz de afrontar los desafíos de nuestro tiempo, sostenido por la fuerza de la verdad e inmune a las derivas del relativismo. Un clero formado sobre bases intelectuales y espirituales sólidas no solo defenderá la pureza de la doctrina, sino que también sabrá ofrecer a los fieles una guía iluminada y constante, capaz de inspirar confianza en un mundo en continuo cambio. La formación rigurosa se convertirá así en el pilar sobre el que se basará un ministerio capaz de unir tradición y modernidad, garantizando una fe auténtica y duradera para las generaciones venideras. ¿Qué te parece? Si te ha gustado el vídeo, comenta, amén. Que Dios te bendiga.